en común las palabras. O sea, analizamos los significados de esas palabras. Pero los que se basan en el campo léxico, evidentemente, pues, se analiza el contexto. Ahí, semánticamente, las palabras no tienen ninguna vinculación. Ahí lo que hay son relaciones lógicas. La palabra, además, sabemos que nunca va a estar solita. La palabra automáticamente se vincula con otras palabras. Nunca está sola la palabra. ¿Bien? Se vincula con una o más palabras. Entonces, ahí se van generando redes semánticas. Ahí se van generando campos semánticos. Ahí se van generando, mira, relaciones lógicas o léxicas. Entonces, ese tipo de ejemplos que lo utilizan varias universidades particulares y algunas estatales, bien jóvenes, mide la capacidad de relacionar conceptos y discriminar conceptos, de tal manera que el texto pues queda toda una estructura coherente, ¿no? Una estructura semántica. ¿Bien? Y como te comentaba, crear ese tipo de ejemplos es usar dos conceptos. El campo semántico es lo que más se usa. En el campo semántico las palabras se vinculaban porque hay semas en común. Y en el campo léxico las palabras se vinculan porque hay un contexto en común, un espacio en común. ¿Bien? En el campo léxico te miden la capacidad cultural. ¿Cuánto conoces sobre tal o cual espacio o tema? En cambio, los ejemplos que se basan netamente en el campo semántico miden la capacidad de reconocer o conocer palabras. Bien, amigos. Entonces, cualquier cosita respecto a estos dos, encantadísimo. Bien. Entonces, el campo léxico es un conjunto de palabras que se relacionan por pertenecer a un contexto, por pertenecer a un campo en particular. Y el campo semántico es un conjunto de palabras también, pero que pertenecen o se relacionan por medio de semas. Hay muchos semas en común. En cambio, en el campo léxico no. Solo hay un contexto, hay un tema en común. Bien, amigos. Entonces, vamos a ir avanzando y cualquier cosita respecto a ese tema, encantadísimo su pregunta. Bien, entonces, la mayor cantidad de ejemplos que nosotros vamos a desarrollar se basa en el campo semántico. Entonces, bueno saber qué cosa es el campo semántico. Cómo se vinculan las palabras en el campo semántico. ¿Bien? Como les comentaba, el campo semántico es un espacio de significación común que engloba a un conjunto de palabras que comparten semas en común. El sema, nunca te olvides que es la unidad mínima de significado, es el rasgo de significado. Gracias a los semas, yo voy a diferenciar palabras, yo voy a asociar palabras. Entonces, un campo semántico es un espacio de significación común que engloba a un conjunto de palabras que comparten semas comunes y presentan la misma categoría gramatical. Profeta, ¿cómo es eso? Es que para que haya campo semántico, necesariamente entre las palabras debe haber la misma categoría gramatical. O sea, todos son sustantivos, todos son adjetivos o todos son verbos, dependiendo, evidentemente, la categoría que le van a proponer a usted como ejercicio. Deportes con balón. Por ejemplo, aquí observamos pues el semen común, que sería que se practica con, ¿no es cierto?, con el balón. Y evidentemente los semas en común que habría ahí son ejercicio físico, equipo, reglamento, disciplina. Entonces, cuando uno va a formar, por ejemplo, campos semánticos, necesariamente va a apelar a tres tipos. Mira, los campos semánticos necesariamente se generan por cuatro relaciones. Hay campos semánticos necesariamente cuando hay sinonimia. Hay campo semántico cuando entre las palabras hay relación de antonimia, por ejemplo. Y hay campo semántico cuando hay relación de cohiponimia. Y hay campo semántico cuando hay relación de hiperonimia. Mira, de hiperonimia.
Y hay campo semántico con relación de, mira, cohiponimia, comeronimia, sinonimia y antonimia. En esos 4 casos, las palabras necesariamente comparten semas en común, uno o más semas en común. El sema, nunca te olvides que es la unidad mínima de significado, es el rasgo de significado. Gracias a los semas, te comentaba hace ratito, yo voy a vincular palabras y también voy a diferenciar palabras, dependiendo qué tipo de ejercicio he creado o voy a crear. Entonces, vamos avanzando de a poco. Mira, te estoy incrementando más datos. Entonces, el campo semántico es un espacio de significación común que engloba a un conjunto de palabras que comparten semas en común y presentan la misma categoría gramatical. Todos sus sustantivos, por ejemplo, acá, fútbol, vóley, básquetbol, béisbol, waterpolo, todos son sustantivos. Y los semas en común, como usted observará, ahí está al costado. ¿Bien? Y no te olvides lo que hace ratito dije, ¿no? ¿Y qué cosa es el campo léxico? En el campo léxico hay un conjunto de palabras también, pero en este caso, las palabras ya no comparten semas en común. Lo que comparte eso es un espacio en común. Por ejemplo, si estuviéramos aquí en esta aula virtual, por ejemplo, bien, automáticamente se asocian de pronto celular, de pronto la laptop, la computadora, internet, bien, y evidentemente, de pronto yo no, clase interactiva. Cuando usted obviamente participa, ¿no? De pronto le mando un formulario y me manda la respuesta en el acto. ¿Bien? Entonces, esos conceptos, mira, están asociados por el campo léxico. De pronto, si estoy en el salón de clase, me refiero al aula física, allá por el 1900, 2019, hacemos clase. O a principio de este año, hacemos clase en el aula todavía. Evidentemente, ahí podría asociar, ¿no? Aprendizaje, pizarra, alumno, tiza, mota. Entre esas palabras no hay semas en común, pero pertenecen a un espacio, ¿sí? A un aula de clase. Entonces, ahí hay campo léxico. En un campo léxico hay relaciones lógicas. Hay relación de pronto, objeto-lugar, objeto-característica, agente-objeto de uso. Hay una cantidad de relaciones lógicas. Eso es lo que hay en un campo léxico. En un campo léxico, no necesariamente las palabras pertenecen al mismo o tienen la misma categoría gramatical. Podrían tener distinta categoría gramatical. Puede haber verbo, sustantivo, adjetivo, mientras pertenezcan al mismo espacio, no hay problema. Si estuviera en un bar, ¿bien? Ahí, por ejemplo, tendría que asociar las palabras como, se me ocurre la palabra como beber, quizás cerveza, quizás el mozo o el barman, dependiendo pues a qué tipo de local fui. Entonces, ahí semánticamente no hay relación, pero sí el espacio en común los une esos términos. ¿Sí? A eso se refiere pues el campo léxico. Y hay algunos ejercicios que se basan justamente en ese campo léxico. Entonces, el término, me refiero al término, no al ejercicio. El término excluido es aquella palabra que no se vincula semánticamente o es aquella palabra que no se vincula con un campo o no se vincula con un campo léxico. Esa palabra que no se vincula, debo apartarla, debo separarla, ya que está alterando la coherencia del texto, la coherencia semántica o la coherencia contextual. Se denomina así al vocablo que se aleja de un campo de significación común, es decir, de un campo semántico o de un campo léxico o de una familia léxica. Profeta, ¿qué es una familia léxica, Sensei? Dinos, Amauta. Bueno, una familia léxica es un conjunto de palabras también, pero que derivan
derivan de la misma raíz o comparten la misma raíz. Ahí se origina el campo léxico. Entonces, un campo léxico es un conjunto de palabras que derivan de la misma raíz. Por ejemplo, si uno, zapatero, zapatería, zapato, zapatón, zapatito, evidentemente ese es un campo léxico. Ah, profeta, a mí no me han dicho, no, pues ahí usualmente en primaria te enseñaron como familia léxica, ¿no? Lo cual, no, familia de palabras, lo cual el nombre es completamente errado. Pues. Ahí las palabras comparten el mismo lexema, ¿no? La misma raíz, ¿no? Árbol, arboleda, arbusto, arbolito, bien, ahí ese es campo léxico. Profeta, a ver, una más, ya, por ejemplo, la palabra, se me ocurre con la palabra, pan, por ejemplo. Pan, panadero, panadería, panera, panecillo, panetón, obviamente comparte el mismo lexema. Esa es una familia léxica. Profeta, ¿por qué léxica sensei? Dinos, teacher. Bueno, léxica porque comparten el mismo lexema, la misma raíz. Por eso es una familia léxica. Todo bien, entonces, bien, no te quejes con la duda. Cualquier tema de semántica, encantadísimo. Entonces, el ejercicio consiste entonces en apartar, en separar aquella palabra que no se vincula con un campo semántico, o no se vincula con un campo léxico, o no se vincula pues con un campo, con una familia léxica. Si observamos esos animalitos, todos son mamíferos, ¿sí o no? Todos son mamíferos. El jaguar, la hiena, el lince y el puma. Oiga, ¿a quién tendría que eliminar ahí? A ver, si me proponen solo esos cuatro. Al jaguar, a la hiena, al lince o al puma. Bien. Así es, muy bien. Claro que sí. Oiga, pero si yo, mira, quiero forzar, o sea, coloquialmente hablando, quiero rayar al alumno, por ejemplo, y le digo, ve, todos son mamíferos, todos son acuáticos, todos son vertebrados. Ah, profeta, no sea malo, profeta, no sea malo, profeta. Pero no pertenece a la misma familia. Pues. Por si acaso la hiena no pertenece a la familia de los cánidos, ¿eh? No es un cánido, ¿eh? No es un can. ¿Eh? Así nos habían vendido, ¿no? Pero no es un can. La hiena pertenece a la familia de los yénidos, no a la familia de los cánidos. Hay una variedad de hienas. Igual, el puma, el lince y el jaguar pertenecen a la familia de los félidos, no felinos, félidos. A nosotros también nos habían engañado, nos dijeron toda la vida felino, felino. Y en verdad la familia es Felidae. Entonces, efectivamente, aquí la respuesta pues es la hiena, ¿no? La hiena porque evidentemente no es, pues, no es, no es un félido, es un yénido. Yénido, profeta, ese es un datazo, nunca me han dicho, ya, pero eso estás en Apple. Además, tu profe es el profeta, entonces, de hecho, que te va a decir unos datazos. Bien, entonces, el término excluido es aquella palabra que no se vincula con la más. Por ejemplo, aquí hay un tipo de campo semántico. Aquí hay una relación de cohiponimia. El jaguar es un tipo de félido, el lince es otro tipo de félido, el puma es otro tipo de félido. Todos son félidos, ¿sí o no? Clases de félidos. Aquí hay cohiponimia. No hay sinonimia, no hay antonimia, hay cohiponimia. Profeta, sensei, amauta, teacher, Miyagi. ¿Qué cosas es los cohipónimos? Ah, no te olvides que nunca. Cuando hablamos de los hiperónimos, hablamos de una palabra que tiene el significado general. Por ejemplo, mueble. Mueble, calzado, ave, órgano, árbol son hiperónimos. Y los hipónimos son palabras específicas, palabras precisas, palabras con significado específico, restringido. Por ejemplo, mueble, mesa, sofá. Ajá, hay dos tipos de muebles, ¿sí o no? A la relación de estos dos tipos de muebles, a la mesa y al sofá, se llama cohipónimos. Relación de dos hipónimos cohipónimos. Pertenecen al mismo género. Profeta, y si es árbol, es hiperónimo, y eucalipto y pino son cohipónimos, dos tipos de árboles.
Profeta dijo calzado, claro, calzado es hiperónimo. Como signo no existe, ¿sí o no? Si digo zapatilla y mocasín, son dos tipos de calzado, ¿sí o no? ¿Bien? Entonces, los hiperónimos, amigos de este siglo, los hiperónimos como signo no existen. O sea, no existe, obviamente, el concepto, no existe como ser vivo, por ejemplo, ave, o sí existe. Existe el cóndor, la gallina, el águila, el cuervo, la paloma, pero ave como signo, como ser vivo no existe. Entonces los hiperónimos solo son designaciones genéricas. Mueble como signo no existe, o sí. ¿Hay un objeto que se llama mueble? No. Existe la silla, el sofá, la mesa, esos son hipónimos. Entonces, los hiperónimos solo son designaciones genéricas, que tienen el significado amplio, general. Los hipónimos sí tienen significado preciso, exacto. Entonces aquí hay una relación pues de cohiponimia. ¿Por qué profeta? Porque todos son clases de félidos. La respuesta era puma, ¿no es cierto? Pumita. Perdón, ¿qué digo? Hiena. No te olvides que la hiena no es un cánido, es un yénido. ¿Sí? Si por ahí alguien dice, no, es un cánido, vamos, nos remontamos al diccionario, hermanito, ¿bien? Y ahí revisamos qué cosa es la hiena. Y le explicas si te luces, ¿no? Entonces, muy poca gente maneja el concepto yénido. Creen que es solamente un nombre, y no es. Los hienas, pues, es una familia grande. Hay una variedad de tipos de ejemplos. Los que se basan en la sinonimia, los que se basan en la cohiponimia cogenéricos, los que se basan, mira, en género-especie, los que se basan en la afinidad semántica, relación múltiple, causalidad. Aquí falta, por ejemplo, comerónimos, profeta sensei. ¿Qué cosa es un comerónimo, teacher? Hablar del comerónimo es hablar de parte. Y esa parte obviamente tiene un todo. Ese todo se llama holónimo. Los holónimos son aquellos signos o aquellas palabras que representan un todo. El concepto flor comparado con pétalo, sí o no, es todo parte. La flor está compuesto por muchas partes. Y una parte física de él, por ejemplo, sería el pétalo. Si tengo pétalo, estambre, pistilo, polen y corola, obviamente que voy a eliminar aquí el concepto polen porque no es parte de una flor. Entonces ahí habría una relación de comeronimio. Los comerónimos, el merónimo es la parte y el holónimo es el todo. Entonces hay una variedad de preguntas. ¿Sí? Falta aquí incluso los que se basan en la antonimia. Primera forma. Señale la palabra que se excluye. No me ponen premisa y me ponen solo alternativas. Allá. Pernicioso, nocivo, letal, dañino, perjudicial. Relación, obviamente, muchos van a asumir que hay sinonimias, porque son sustancias que causan la muerte o daño físico a una célula, a un organismo. Ahí no hay una palabra necesariamente que se vincula con el concepto sustancia tóxica o venenosa. Y esa va a tener que eliminarse de ahí. Entonces, no necesariamente te pueden proponer la premisa, solo te proponen las alternativas y acá tú tienes que vincular. ¿No? Entonces, acá hay una relación de sinónimo. Y la palabra que no se vincula pues con él sería letal. ¿Bien? Letal. Letal no necesariamente es una sustancia, puede ser pues un golpe letal. ¿Bien? Una caída letal. La segunda forma, en ese caso, nos plantean una premisa, y aquí sí, caballero, debo saber obviamente qué cosa es Babel. A pesar que aquí hay 4 sinónimos de Babel, yo debo saber, básico, Babel,
Profeta, yo sé que Babel es desorden, caos, por la torre de Babel. ¿Sí? Entonces, analizo, ¿no? Confusión, desorden, caos, alteración, anarquía. Anarquía puede ser. ¿Sí? Tú sabes que ahorita estuvimos un poco más en el Congreso, una anarquía, ¿no? Una anarquía en el Congreso. ¿Sí? Y evidentemente, pues, ahorita somos un país acéfalo. ¿Sí? Babel, no te olvides que es desorden, caos, confusión. ¿Sí? Anarquía es sin gobierno. Sin gobierno. ¿Sí? La respuesta, alteración. Porque es que en alteración no necesariamente hay desorden, simplemente es cambio de posición. ¿Sí? Se alteró el orden y bacán, pero no hay un desorden. Entonces, anarquía es que carece de gobierno, un desorden total, un pandemonium. La tercera forma, señala la alternativa que no guarde la misma relación. Esa es la más compleja. Balbucear, hablar, gritar, probar, comer, devorar, caminar, trotar, correr, editar, pensar, imaginar. Sonreír, reír, carcajear. Como se ve, mira, hay una relación coherente de términos, pero en uno no hay una coherencia. Bien, ya que no está incluso dentro del contexto cognitivo, dentro del contexto académico. Así es, muy bien. La respuesta, pues, acá sería él. ¿Sí? Más que él es editario. Acá la respuesta se llama muy bien, editar. Editar la respuesta, ¿ya? En ese caso, mire, dice, limpio, pulcro, impoluto, pulido, ascenderado y célibe. ¿No es cierto? Limpio se entiende que no tiene mancha. ¿Sí? Que no tiene mancha alguna. Que no tiene suciedad. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, empiezo a analizarlo. ¿Quién podría, evidentemente, no ser sinónimo de limpio? Si tengo pulcro, impoluto, pulido, acendrado, célibe, ¿sí? ¿Quién no tiene mancha? ¿Quién es puro? Profe, yo no sea malo. Pulido sería, profesor. Palabra que no tiene, evidentemente, mancha. La respuesta, ¿bien? Así es. ¿Bien? Ahí está, mira su significado de las palabras. Así debería analizar, mira, lo correcto es eso. Lo correcto es eso. Que no tiene mancha o suciedad, aseado, esmerado, bello, bien parecido, limpio, sin mancha, pulcro, pulcro, primoroso, duro, puro y sin mancha ni efecto. Dicho de una persona soltera. ¿Bien? Una cosa es el casto y otra cosa es el célibe. El célibe, mira, el célibe, mira, el célibe, el célibe no necesariamente, pues, es aquella persona, no es cierto, que no ha tenido sexo. El casto, sino el casto sí es puro, puro, virginal, como yo, por ejemplo. Él sería casto. Pero en el celibato, evidentemente, dicho una persona soltera. Entonces, aquí hay una palabra que no se vincula necesariamente con el resto de palabras. ¿Sí? La respuesta sería, pues, célibe. El célibe.
Llanura, por tu gran conocimiento de, obviamente, de geografía, tú sabes qué tipo de terreno es llanura. Planicie, llaneza, estepa, sabana y meseta. ¿Sí? Llanura, planicie, llaneza, estepa y sabana. La palabra que no se vincula ahí sería. O de así llanura, evidentemente es un terreno plano. ¿Sí o no? Y a partir de ahí empiezo, pues, o uso mis conocimientos de geografía, o en todo caso, caballero, ¿no? Apelo al diccionario, ¿no? Aquí hay una palabra que no se vincula necesariamente con llanura, con un terreno que es relativamente plano, llano. ¿Sí? Ahí se mira los significados. Observa y escucha. Terreno extenso que no presenta fuertes desniveles. Terreno llano, especialmente de gran extensión. Sencillez, actitud libre, aparato o artificio. Erial llano muy extenso. Llanura especial y muy dilatada. Planicie extensa. Como se observará, ahí pues automáticamente algunos asociamos, ¿no? Por eso hice hace rato, pues les expresaba que los tipos de campos semánticos que hay, ¿no? Entonces eso implica pensar que entre llanura y llaneza no es que comparten la misma raíz. Profe, pero tienen yang, sí, pues igual, ¿no? Si yo digo aseca, karateca, mira, de pronto no son familia léxica. Entre aseca, karateca, discoteca, no hay familia léxica. Profe, termina en teca, sí, pues, pero uno es de origen griego, el otro es de origen centroamericano y el otro de origen japonés. O sea, tienen significado completamente distinto. La respuesta, pues, aquí sería llanesa. Pusilánime. Un sujeto pusilánime es un sujeto cobarde, que tiene poco valor. ¿Sí? Relación sinónima, por ejemplo, acá, relación sinónima. Cobarde, medroso, timorato, trágico y apocado. Está recontra sencillo, ¿no? Ahí hay una palabra que no se vincula con la demás. Que no es sinónimo de él. Mientras que todos tienen que ver con el poco valor o escaso valor que muestran, hay una palabra que no se vincula con ellas. Cobarde, medroso, timorato, trágico, asociado mucho más, evidentemente, a la literatura de la tragedia, y apocado, que es tímido, muy tímido. La respuesta sería, pues, la. Nada que ver con lo que se estaba exponiendo. Que presenta poco ánimo y falta de valor, pusilánime. Que siente miedo, cobarde. Que se asusta con facilidad, del medroso. Que tiene miedo ante situaciones nuevas, el timorato. Que tiene consecuencias fatales, trágicas, y que se comporta con timidez, vergüenza o excesiva humildad, o sea, yo no. La respuesta sería, pues, trágico, tragiquex. Oh, Papá Noel, lo dejé de propuesto eso. Diciembre. Por ejemplo, aquí, pues, tal vez alguien podría encontrar cohiponimia, ¿no? Pero más que cohiponimia, aquí hay campo léxico. Diciembre sabemos que es el último mes del año. Tengo Z, tengo Si, Neptuno, infinito, es la última. Z está el último, bueno. La letra del abecedario, sí. Profeta, ¿qué cosa es si? La nota musical, pues. Do, re, mi, fa, sol, la, si.
última nota musical. Así es, doctor, muy bien. Bueno, tampoco me grite, doctora, ¿qué pasa? La respuesta es, la respuesta es la de, así es, muy bien, doctor. Te agradezco bastante. Para no olvidarme. Aquí hay una relación de cohiponimia, por ejemplo. García Márquez, Borges, Vargas Llosa y Camilo Ezel. Obviamente son artistas, son escritores, pero hay alguien que no se vincula ahí. Relación cohiponimia. Cohiponimia. Ahí tenemos solo relaciones de cohiponimia, para que no se olviden. Cohiponimia. Cohiponimia, ya te dije qué cosa era cohiponimia. Relación de clases. Todos ellos son tipos o clases de escritores. Abajo son tipos de colores, tienen que ser qué tipo de colores. Abajo son tipos de frutos cítricos. Y abajo son tipos de armas. Cohipónimo, 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 cohipónimo. Primer caso, por tu gran conocimiento de literatura. Dilo pues, profeta, no sé nada de literatura. ¿Bien? Todos son escritores. Latinoamericanos encima. Ahí tenemos colombiano. Así es, muy bien. Ahí tenemos argentino. Ahí tenemos peruano. Y evidentemente, y ahí tenemos, así es, la respuesta. Escritores latinoamericanos. Por eso y muchas cosas más, evidentemente sería Camilo Ezel. Y la otra, colores primarios. ¿Quién sería? A ver, ¿quién sería? Colores primarios. ¿Y quién no sería? ¿El Profeta, no morado? sé. Así es, muy bien. Mandarina, decíamos cohipónimos, frutos cítricos. ¿Bien? ¿Quién Mango no no sería un sería. fruto cítrico? Así es, mango, 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 mango. Pistola, rifle, granada y fusil. Tipos de armas. Oiga, armas que tienen cañón. En el caso de mi amigo, cañón corto. Oye, ¿qué pasa? Es la pistola. Pues no tiene, no sea malo. Fusil y rifle, cañón largo. La granada sería. La respuesta, así es. Armas de fuego o armas percutoras. ¿Sí? Excelente. Muy bien la respuesta. En el chat se agradece bastante la respuesta. Lo máximo. Y es el momento de mencionarte, Zúñiga. Te has ganado un espacio en el cielo. No vamos a escribir, pero esta nos interesa para, de alguna manera, financiar el campo semántico, ¿ya? Recuerda que para que se origine el campo semántico hay 4 tipos de relaciones. ¿Sí? Relación de sinonimia, hay campo semántico. Relación de antonimia, hay campo semántico. Relación de cohiponimia, hay campo semántico. Relación de comeronimia, hay campo semántico. Bélgica, Suiza, Grecia, Estocolmo. ¿Qué habría ahí? Como el anterior. Todos son cohipónimos. ¿Cómo asociarías acá tú? Cohipónimos. Bélgica, Suiza, Grecia, Estocolmo. ¿Qué hay pues acá? Por tu gran conocimiento de geografía básica. Ya, muy bien, excelente. ¿Y que todos son países? ¿Quién no sería país ahí? Ya está la asociación, pero ¿quién eliminamos? Así es. Estocolmo. Estocolmo. ¿No? Y abajo ve música, pintura, arquitectura y escritura. ¿Escritura? Escritura. ¿Y cuál sería el nombre de este campo semántico? ¿Cómo lo denominaría su? ¿Por qué marcas escritura? Porque no es un tipo de qué. De arte. Así es, muy bien, doctor. Así es, no tiene que ver con el arte, no se relaciona con el arte. ¿Bien? Aristóteles, Platón, Descartes y Arquímedes. ¿Bien?
¿A quién eliminas? ¿A quién eliminas? Es que, pero antes tienes que poner el nombre. Pues. Tienen que ver. Recontra what? Filósofos griegos. Recontra what? Por ejemplo, recontra what? ¿Estás seguro? Bacán, todos son griegos. ¿Y quién no es griego ahí? ¿Descartes no es griego? Mm, ¿Descartes es griego? No, es No, troyano. francés. René Descartes. Nada que ver ahí, pues. Y es más, estos son griegos, son antiquísimos. Y la última, dioses romanos. ¿Y quién no sería un dios romano ahí? Aquí les traigo la sorpresa, evidentemente. Un personaje de la obra de Shakespeare. ¿Quién? ¿La Ilíada o la Odisea? O la dos. La Ilíada. Así es, de Shakespeare. ¿No? Así es, nada que ver ahí, Aquiles. Hasta ahí mira la teoría y algo de la práctica. Ahora sí nos vamos a lucir con nuestro material que nos han entregado. Muy bien, agradecerle bastante pues su súper participación. Muy activo. Gracias. Bien, ese es el material que nos han proporcionado esa vez. Nos han puesto como 80.000 ejercicios. Tenemos que hacerlo todas, pues, ¿no? Bien, primer ejemplito dice. Gentío. Tú sabes que el gentío es cantidad de gente que transita desordenadamente. ¿Sí? Cantidad de gente que transita desordenadamente. Eso es gentío. Aquí hay una palabra que no se asocia con eso. Relación sinonimia. Relación sinonimia. Turba. ¿Sí? Turba, caterva, elenco, multitud, mucho. Cantidad de gente. Oiga, elenco es conjunto de artistas, ¿no? Conjunto de artistas. Esa sería la respuesta. Elenco. Mutilar. Mutilar es apartar una parte de un todo. Tengo ablación, cercenar, amputar, desechar, extirpar. La respuesta, oiga, apartar una parte de un todo. Desechar es botar. Desechar. Redoblar. Oye, dice, repicar, tañer, sonar, crispar, tintinear. Es encender la relación sinonimia. Sonidos que usualmente se asocian a la campana. Más no la palabrita, evidentemente. ¿Qué palabrita? Sonar. Encender el ánimo. Las campanas tañen. La respuesta, crispar. Crispar. Pusilánime hace ratito estaba eso ahí. Justo estaba ahí en el ejemplo, creo. ¿Sí o no? La respuesta sería, ahí obviamente sería trágico. Trágico. Porfiado habla. Terco, intransigente, que no entiende razones. Relación, sinonimia. Ya, pues acá hay una, la única, no hay otra. Dímelo. Así es. Tienes animado y pertinaz. La respuesta, animado. Diciembre, hace rato pareció, vimos. Ahí está. Infinito. Demente, hoy está con la respuesta. No, no necesariamente. El demente que ha perdido juicio. ¿Sí? Que han perdido juicio. Que están perdiendo el juicio. Tienes orate, insano, malsano, besánico, alienado. ¿Sí? Alienado. Tú sabes que el alienado es el despersonalizado, ¿no? Y el ejemplo más patente de ahí es el alienación, en el cuento del peruano. ¿Cómo se llama este cuento? ¿De quién es? Me olvidé el nombre. Cuando tú sabes, pues, el negrito, ¿no? Que se pinta el cabello, que cambia de nombre y al final no le queda absolutamente nada, ¿no? La respuesta sería, pues, aquí. Malsano, alienado, el despersonalizado. Pues. Derogar es anular una ley, un precepto.
Abolir, anular, abrogar, enmendar y revocar. ¿Sí? La respuesta acá sería pues enmendar, enmendar. Abogado, aquí por ejemplo hay campo léxico. Aquí hay campo léxico, no hay campo semántico. Obviamente el concepto del abogado es limitado su función ante la autoridad superior, ¿no? Que vendría a ser el juez o el fiscal. La respuesta pues sería, Sentencia. así es, muy bien, señorita, sentencia. Eso lo hace pues un juez. Cauto, o sea tú, ¿no? Prudente, precavido, audaz, previsor y cauteloso. Ahí está ofensivo, está más fácil que ya saben quién. Profe, no sea malo, me está acusando, no me conoces. Así es, hace rato, así es, Ribeiro, muy bien, gracias. Audaz. Así es, valiente, valiente, atrevido, osado. Departir, oiga, departir es conversar entre dos o más, no necesariamente sobre un tema trivial. Podría ser un tema bizantino. Exponer. Así es, muy bien. Oro, también hay campo léxico aquí. Campo léxico, no hay campo semántico. Costoso, brillante, dorado, maleable, insustituible. Insustituible. Bien, tenemos que asociar al concepto oro. Hay una palabra que no se vincula necesariamente con eso. Maleable. El oro, evidentemente, puede tener formas, bien, pero no se puede fusionar. No se junta el oro. Bien, no se puede fusionar, no se combina. El oro es recontra vanidioso, no le gusta juntarse con nadie. Característica, característica, característica. Evidentemente, al oro pueden. ¿Por qué no puedes malear? Porque no lo vende incluso en ese. ¿Cómo se llama en cubos esos hielos? ¿Cómo tiene un nombre? La El respuesta, lingote. hacia el lingote, muy amable. Insustituible. Pues. No necesariamente. Eso no es una característica de él. Brillante. Relación sinonimia. Radiante, reluciente, iluminado, fulgurante, resplandeciente. Ah, ya, pues recontra super hipersensible. Iluminado. Iluminado, así es. Iluminado. Mandar, mira, mandar. Destacar, ordenar, disponer, prescindir, preceptuar. Prescribir. Bien, tiene preceptuar, prescribir, disponer, ordenar y destacar. Prescrito, cuando ya cumplió su tiempo de vigencia. Otra vez campo léxico. Vajilla, banquete, chef, comensal, catador. ¿Quién no se asociaría en un restaurante? Obviamente hay, tú conoces, ¿no? Se va algo en particular ahí. Y las vajillas son justamente los platos. Los platos, las tazas, las cucharas, los tenedores. Quien no tendría nada que ver ahí, evidentemente sería ¿quién? El banquete es el festín, no puede haber una celebración con abundante comida. Catador. El catador. El catador es aquella persona que tiene por función, evidentemente, probar algunos licores y algunas otras cosas más y ver la calidad, ¿no? El sabor. Usualmente está asociado a los licores y también al café, ¿no? Y a otros. Prisa, relación, sinonimia. Presteza, rapidez, prontitud, ímpetu, celeridad.
Opción de la respuesta, ímpetu. Relación cohiponimia, por ejemplo, acá, o en todo caso ponle hiperónimo e hipónimos. Hay una palabra que no tiene nada que ver ahí, ya que es una plantita. El hecho. Así es. El hecho, ¿no? El hecho. Lapidar, oiga, lapidar es obviamente lanzar o tapar con piedra, o lastimar con piedra, ¿no? Es decir, lapidar. Azotar, apalear, fustigar, injuriar, apedrear. Ahí simplemente hay uno que es criticar, ¿no? Que es insultar, ofender. Injuriar. Así es, injuriar. Relación, aquí por ejemplo hay también cohiponimia, pero Océano. más que cohiponimia, aquí hay comeronimia, relación de partes. Embarcación, proa, popa, mástil, escotilla, océano. Obviamente que no tiene nada que ver es océano. Se aparta completamente el tema. Venusés como tú. Venusés asociados a la belleza, relación, sinonimia. Bien, la respuesta acá sería pues sensualidad. Habla, acá tiene campo léxico, mira, campo léxico. Obviamente, quien haya ido a las aulas en el verano o el año pasado sabe qué cosa hay en aula, ¿no? A menos que haya pasado desapercibido ahí. Carpeta, pizarra, puerta, profesor, alumno. Ya. Tienes que darle un nombre a ese campo léxico, porque si no vas a sacar mal la palabra. Así es, muy bien. Excelente, claro que sí, Puerta. doctor. Así es, no se asocia pues al campo del aprendizaje, ¿no? Puerta. Poder, cetro, corona, medalla, báculo, banda. De alguna manera esos objetos simbolizan el poder. Medalla. Medalla, medallita. Hondonada, hueco, depresión, oquedad, recodo, concavidad. Mira, la clave está arriba, ¿no? Hondonada, o sea que tiene hueco, ¿no? Que tiene una malformación, que tiene una profundidad. ¿Sí? Hay uno que no tiene una malformidad. Aquí la respuesta, obviamente recodo. Recodo simplemente que tiene curvas, curvitas. Calmante, relación cohiponimia, sustancias que calman el dolor. Emoliente. Calma el dolor, el emoliente. El emoliente sirve para suavizar. Balsámico. El balsámico tiene suaviza, calma. Paliativo. Hay uno que no es una sustancia ahí. Incluso tú podrías hacer eso.
La respuesta es Disuasivo. disuasivo, pues no tiene nada que ver con una sustancia. Disuasivo. Perforar, alterar o en todo caso malforar físicamente una superficie. Calar, taladrar, hollar, horadar, atravesar. En una de ellas no es la acción, simplemente es la acción quizá de ir de un lugar a otro. Calar. Las gotas calan la roca. Las gotas. Calar, taladrar, Atravesar. hollar. Bien, la respuesta ahí me tienes. Hollar es pisar dejando señal en la pizarra. Comprimir algo con los pies. Abatir, humillar, despreciar. Bien, cuando dice comprimir, evidentemente es hacer hueco, ¿no? Introducir algo, es eso, ya. La respuesta simplemente es atravesar acá, es pasar de un lugar a otro. Abundante relación sinonimia, relativo a la cantidad. Que no tiene nada que ver con la cantidad. Acá sería inmenso. Tiene que ver con la dimensión, más no con la cantidad. Aquí hay campo léxico. Armonía. Así es, aquí es armonía. Doblar, hacer dobleces. Producir. Mondar. En cambio, en uno de esos es justamente quitar la envoltura o quitar la cáscara, y eso es mondar. ¿No? Fruncir, cuando alguna vez fruncir el ceño, por ejemplo, es hacer, ¿no? Arrugar, o sea, la ceja, ese es fruncir. El acueducto es por donde se va a trasladar el agua, ese es acueducto. Avenida. Por ahí se transita la gente. Ahí es soga. Claro, la soga es simplemente para sujetar. Amalgamar, unir, por tu gran conocimiento de química. Mezclar. Aproximar. Aproximar. Ahí no vas a mezclar, simplemente vas a juntar orillas, o posiblemente junta la orilla, pero no lo vas a pegar, enlazar o quejido. Vaído. Bajido. Aquí la respuesta es, bien, bajido es un sonido lastimero, ¿no? La respuesta es vaído, que es desmayo. Desmayo, ese es vaído. Intento, conato, amago, tanteo, tentativa, presunción. Tentativa. Tú sabes que el conato es el intento, ¿no? El conato tiene la pelea. Eso es conato. Presunción. Conato, amago, tanteo, tentativa y presunción. En el intento es no
hablar o no hacer algo definitivo, ¿no? Simplemente es el inicio o el intento de hacer algo, ¿no? Y eso por eso es conato, amago, tentativa, presunción, mas no tanteo. En tanteo, evidentemente, ¿qué es? Dar o especular algo, ¿no? Dar un número, no Tanteo. necesariamente, sí, es tanteo, que uno llaman tonteo, ¿no? Festín, celebración con abundante comida. Algarabía. Algarabía, muy bien, joven. Alegría bulliciosa. Andro. Es un lugar donde en México, por si son los bares, ¿no? El andro es un lugar para refugiarse, esconderse. Aquí la respuesta es buhardía. Una buhardía es la ventana que está en el techo. Una puerta que está en el techo. Esas son las buhardías. Cohipónimos en la 35. Esa está sencilla. Religión. Esquivo, que le gusta estar solo, ¿no? Misántropo, insociable, solitario, arisco y huraño. Hay alguien que no le gusta socializar. Huraño. Huraño. La respuesta ahí sería, el huraño es aquella persona que se esconde de las gentes, no le gusta socializar. La respuesta sería el arisco. ¿Y quién es el arisco? Es áspero al trato, ¿no? Intratable. Ruido, fragor, crujido, zumbido, murmullo y sondeo. Ya fácil, ¿no? Relativo al sonido, que no tiene nada que ver, tiene que ver con la cantidad, ¿no? Sondeo. Bonísimo, superlativo, bueno. Recio. Regio. No, Regio está dentro de buenísimo, bueno. Regio es lo máximo. Exorbitante. Así es, exorbitante de relativa cantidad, sobrepasa el límite. Esa es la respuesta. El alevoso es aquel sujeto que falta a la lealtad. Es una basura el alevoso. Así como tú, compañero. Protervo. Bien, doctor, así es. El protervo es inclinado a la maldad. Esa es la respuesta, protervo. Conciliábulo lo que hicieron con Vizcarra, ¿no? Con Vizcarrín. Conjuro. Conjuro, complot, confusión, conspiración, confabulación. ¿Sí? Confusión. Confusión, caos, desorden, caos. Pero hay la palabra conjuro, ¿sí? Que se usa más en aspecto místico. ¿Sí? La respuesta mejor sería conjuro. ¿Sí? Porque conjuro dice una fórmula mágica que se dice y se recita para que ocurra algo, ¿no? La respuesta sería mejor conjuro.
escribir, narrar, referir, relatar, exponer, interpretar. También está sencillo eso. Es que si vas a escribir es que conoces, ¿no? Y estás expresando simplemente lo observado. La respuesta sería, pues, interpretar. Cerril, tosco, safio, cruel, agreste, rústico. Un terreno de difícil acceso. Cruel. Tienes ahí, mira, tosco, safio, cruel, agreste y rústico. Ahí hay uno, mira, que no se asocia, no es un adjetivo usado en personas, más es en terreno. Agreste. Agreste. Esa es la respuesta, agreste. El agreste. Una vez más acá, relación. Campo léxico. Densidad. Urbe, ciudad, densidad, Densidad. emporio y metrópoli. Densidad. 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 El emporio es los mercados que hay, pues, en los centros comerciales. Metrópoli es el centro. Evidente que se deja ver o se puede ver. Ese es. Que se deja ver o se puede ver. Sonoro. Así es. Tiene que ver con el sonido, ¿no? Ya no tiene que ver necesariamente con el aspecto físico que se muestra. Descendiente, prole, retoño, sucesor, vástago, parentela. Ah, ya, pues no está fácil entonces. Ese está recontra fácil. Vástago. Vástago son los hijos. Sucesor. Parentela. Parentela, así es. Parentela es su pariente, ¿no? No necesariamente la descendencia. Un primo, un tío, un abuelo. Si no conoces la premisa, caballero, tienes que empezar a analizar con las alternativas, ¿no? Desarraigar, evidentemente, es extraer o sacar algo, despegar una parte, un todo. Quitarle raíces. Inhumar. Así es, la palabra es inhumar. Inhumar es enterrar. Enterrar, ese es inhumar. Clasificar. En uno de ellos no tiene nada que ver con clasificar ni con ordenar. Y esa es la respuesta justamente. Ahí sinonimia, campo semántico. Así es, muy bien. Muy bien, Kevin. La respuesta sería comprimir. Comprimir. Clarividencia, lucidez, cacumen, agudeza, celeridad, preficacia también está recontra sencillo. Perspicacia. Perspicacia es el ingenio, la capacidad. Cacumen. Celeridad. El cacumen es el ingenio, la capacidad. Así es. La respuesta aquí es celeridad. Muy bien. Aquí tiene la 41 está recontra sencillo también. Pavoroso. Dice, hórrido que causa miedo. Espeluznante, macabro, pavoroso, aterrador. La respuesta más bien acá sería lóbrego, ¿no? Lóbrego que tiene poca luz. Bien, ese lóbrego. Que habla además que causa miedo.
Pavoroso incendio es el uso más común de la palabra ahí, pavoroso, que de pronto pues es un incendio bastante descomunal en sus lenguas. Gigantesco, grande, ingente, enorme, descomunal, tremebundo, tremebundo. Acá tiene que ver con el tamaño, con la dimensión, la 50. Tremebundo. Así es. La palabra tremebundo es que causa miedo. No porque su tamaño puede ser minúsculo, pero causa miedo. Esa es la palabra. Muy bien, Kevin. Primacía, prelación, prioridad, antelación, sujeción, primariedad. También está fácil esa. Prioridad. Se dice prelación, prioridad, antelación, sujeción y prescendencia. De todo eso, la prioridad es que evidentemente se va a escoger de pronto el primero. La antelación es hacerlo con tiempo, primero. Precedencia es lo que precede, lo que va a suceder. La respuesta es sujeción. Bueno, sujeción cuando estás dominado, ¿no? Por alguien o por algo. Reverso. Haz. Así es. Oiga, pero recuerda, hay 3 tipos de asa. Haz del verbo hacer, que es el más conocido. ¿No es cierto? Haz también es conjunto de partículas de rayos, conjunto de fibras. Haz la hoja de la... Haz, tropa ordenada formada por unidades. 3 palabras haz ahí. Y haz, evidentemente, cara o rostro, ¿no? Pero es cara o rostro. Y ahí, obviamente, te dicen la parte de atrás. Por lo tanto, la respuesta, pues, es haz, ¿no? Mira, hay 3 tipos de palabras. Haz del verbo hacer, ¿bien? Conjunto de luces. Y acá es la parte, la fachada, ¿no? La cara. Una vez más, anular. Abolir, derogar, rescindir, marginar y invalidar. Marginar. Así, marginar es dejar de lado. En cambio, lo demás hace alusión, pues, a algo legal. La respuesta es, perfecta, ¿qué rescindir? Terminar un contrato. O sea, anular un contrato. Alrededor, esa tinta sencilla. Epicentro. Muy bien, esa es la respuesta, epicentro. Ficción y fantasía, ficción, sueño y realidad, utopía. Sinónimo. Ideación. Que no existe. Bien, ilusión, ensueño, bien, ideas, ideación, espejismo y quimera. Recuerda que la quimera es un animal mitológico, un ave de 2 cabezas. ¿Bien? El espejismo, evidentemente, que no necesariamente existe.
Pero todos ellos son asociados, mira, a la psicología, ¿no? Al contexto psicológico. En cambio, quimera está asociado al contexto mitológico, ¿sí? De posible existencia, entre comillas, ¿no es cierto? Porque hay un animal. En cambio, los demás no, simplemente son imágenes. La respuesta sería acá, mejor quimera. Preocupación. Ah, esta está fácil. Aplicación. Así es, aplicación, porque se lo tienes cuidado, ¿no? Cuidado. Opilar, mira, atascar, vedar, obstruir, taponar, obliterar. Ahí es abrir el paso. Vedar es prohibir. Vedar es prohibir. Ahí sería vedar, pues prohibir, mientras que lo demás tiene que ver con algo físico. Ruedo, área, disco, círculo, rodaja y rotonda. Tiene que ver con una forma en particular. ¿Sí? Así es, acá la respuesta es área, pues, ¿no? Arteria, por donde se supone que circula la sangre. Caudal, colector, conducto, acueducto, alcantarilla. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Juan, gracias, Kevin. Cantidad de agua que transcurre por un lugar. Conductor donde se colecciona evidentemente el agua. Permutar, cambiar. Uy, esa está sencilla, Tim. La palabra como respuesta no tiene nada que ver ahí. Canjear. Permutar es intercambiar de lugar, ¿no es cierto? En cambio la respuesta acá es trascender. Trascender es sobrepasar un límite. Precepto. Campo, campo semántico. Toparte, en este caso, asociados a un documento. La respuesta era consideración. Tubérculo, campo léxico. Fruta, cereal, carnes, verduras, alimento. Alimentos. Fruta, cereal, carnes, verduras, tubérculo. ¿Sí? Todos son hiperónimos, a excepción de uno que generaliza. Fruta natural, verdura natural.
En cambio, el concepto de alimento no necesariamente alude a natural. Cohipónimos, tipo de embarcación. Cohipónimos, tipo de embarcación. La respuesta es flota, bueno. Es cantidad de embarcaciones. Usura. Así es, cuando ganas o sobreganas algo. Esa palabrita la van a escuchar en Raskolnikov, la vieja usurera. Alienado, una vez más, que ha perdido el juicio, que ha perdido la razón. Ah, está sencillo eso. Fervoroso. Así, nada que ver. Bueno, nada que ver con el aspecto emocional, psicológico. Igual acá se sale el contexto. Litigante. Así, el litigante tiene que ver con, obviamente, la parte jurídica, ¿no? Proteger. Empacar, o sea, empacar es poner, ¿no? Una envoltura para protegerlo. Empacar, envolver, enfandar, proteger, embalar. Evidentemente, en todos ellos es algo, vamos a tenerle, vamos a conceptualizarlo. Oiga, enfardar es ponerle en fardos. La respuesta sería pues proteger, ¿no? Alegórico. Figurado, simbólico, decorativo, metafórico, representativo. Es simplemente que sirve de adorno, pero no tiene importancia. Representativo. Asequible, que se puede hacer o te permite hacer. Profesor, en la alegórico no sería el que se excluye. El que sí sea alegórico es simplemente que figura, pero no tiene importancia. ¿Sí? Figurado, simbólico, decorativo, metafórico, ¿sí? Representativo. En ese caso, optamos Ahí no por sería la representativo C. porque... ¿Mm? No sería decorativa porque se aparta de lo simbólico o lo representativo. Si optamos por ese análisis que acaba de hacer, evidentemente mejor sería en este caso decorativo. Tiene razón, un lapsus. Gracias. Asequible, que se puede hacer, que se deja hacer. Acá sería cognoscible, ¿no? Que se puede conocer. Sensatez, paz, brío, salud, acuerdo, cordura. Brillo.
La respuesta sería, así es. El concepto sería brillo. No se asocia con esos estados que uno podría llegar a un acuerdo. El filamento son los que alguna vez conocen algo conocido el foco. Hay una especie de hilito, ¿no? Ese es el filamento. Yo creo que a partir de ahí es más sencillo. Hay una palabra que no se vincularía necesariamente con esa parte que acabo de expresarle, la del foco, no la parte interna. La hebra sí es un hilo pequeño. La respuesta acá sería conducto. Sumisión es ser dependiente o sumiso. Oportunismo. Oportunismo, así es. Oportunismo. Accidente. Así no necesariamente eso pues conlleva a una exequia en función de la respuesta, accidente. Construcción. Esa tita sencillo. Cohipónimos. Estatua. Así es, porque los demás son, pues, los otros son construcciones amplias, no grandes. Y hay también esa tinta sencilla. Juicio. Quien no tiene nada que ver acá sería, pues, evidentemente el concepto juicio. Cursi, relación, sinonimia. Y terminamos. 4 y nos vamos. Aquí la palabra sería estrambótico. Estrambótico es extravagante, irregular. Sacro, relativo a los santos. Está sencillo también. También la 78 está sencillito. Párroco. No tiene que ver con la iglesia. Mira, iglesia, liturgia, párroco, invocación, reverencia. La respuesta sería invocación. Bueno, no se asocia necesariamente al contexto. Se aparta del contexto. Antología. En este caso hablan de un libro, ¿no? Que tiene algunos temas seleccionados. Y acá sería más bien estructura, que no tiene nada que ver con ese tipo de escritos, ¿no? Tipo de publicación. ¿Bien? La antología es conjunto de obras seleccionadas. Esencial. Esencial, así es, señorita. Y la última, bien dice, investigación. No, donde uno no va a recibir, va a recepcionar, va a receptar, evidentemente es en la alternativa. Así es, muy bien, Kevin.
En la alternativa evaluar. Ahí va a examinar, no va a asimilar. Bien, del 81 acá sería empecinado, pues no es terco. Aquí se sale el contexto, adición. Asir es agarrar, coger. Ahí sería amarrar. Baldado, que no puede moverse. Paralítico. Vetado. Que no puede moverse, vetado, ¿no? Está prohibido. Dilapidar, malgastar, derrochar. Esfumar. Fumar. Fatalismo. Albur, decino, sino, ado. En ese caso sería incertidumbre, duda, vacilación. Como Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Está un limbo ahí. Hospedar. Auxiliar. Auxiliar, así es. Y por último, acedo. Amargo, acre, acerbo, soso, acibarado. Tendríamos que marcar el que no tiene sabor alguno, ¿no? Y ese sería así. No, sonso, no, pues soso. Soso, desabrido, insípido. Esa es la respuesta. Bien, niños, hasta ahí. Cuídate bastante. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bien. Un gusto, jóvenes. Buenas tardes. Chao, profesor. Cuídense, gracias. Gracias, Zúñiga. Gracias, Cóndor. Un gustazo. Cuídense bastante.